Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya iniciando, gracias a Dios, esta transmisión en vivo desde el Facebook de Manantial de Vida, del Ministerio Juvenil Manantial de Vida, con nuestra sección Charlando con. Esta noche nos toca platicar con el doctor Raúl Cruz, Raúl Martín Cruz Mireles, un experto por ahí en teología, entre otras cosas, y vamos a charlar sobre un tema interesante que es el título que lleva esta charla, esta temática el día de hoy en Charlando con, que se llama ¿Cómo escuchar a Dios en la actualidad, hoy o en el siglo XXI? ¿Cómo escuchar a Dios cuando tenemos muchas ofertas, ¿no?, de espiritualidad, o a veces queremos encontrar a Dios o buscar a Dios, pero necesitamos tener claridad al respecto? Nuestro invitado, el doctor Raúl, entre otras cosas, por ahí me voy a permitir leer alguno de sus currículum para que los vayamos conociendo. El doctor Raúl Martín Cruz Mireles es de la Ciudad de México y es maestro en investigación biomédica básica. Antes que nada, por ahí tiene una maestría en biomédica. Es también una maestría en teología dogmática, un doctorado en teología ecuménica. Es además catedrático de muchas materias, ¿no? Pero por nombrar solamente dos, de exégesis hebraica y también de los libros apócrifos del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Entonces, tiene una amplia por ahí cultura teológica, por llamar de alguna manera, sabe de estos temas, de textos antiguos, incluso tiene una fundación por ahí en donde se dedican precisamente a estudiar estos textos antiguos y cómo se vienen traduciendo hasta el día de hoy a nuestros días en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, doctor Raúl, bienvenido a esta noche. Esperamos pasarla muy bien y nos resuelva por ahí, o más que nada charlemos sobre varias preguntas que tenemos en el tintero, y nos gustaría abrir, ya sin más preámbulo, con la pregunta de inicio de esto, ¿no? ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Por qué es importante conocer las Escrituras? ¿Cómo abordamos de inicio el tema, doctor? Adelante. Hola, mi querido Adrián, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero hacer un par de correcciones a lo que acabas de decir porque es importante. Yo estudié la maestría, pero no me gradué de la maestría. Hice la licenciatura en Misión Médica Básica, hice la maestría y hasta ahí dejé sin la tesis ni el título como tal, Okay. porque ya me interesaron las cosas estas de la teología. Ahorita no estamos dando clases, ni mi mujer ni yo, que somos profesores del presbiteriano, no lo estamos dando porque estamos en contra del actual rector y de sus políticas, entonces tampoco estoy ahorita dentro del Senado Presbiteriano. Decidimos alejarnos hasta que haya cambios ahí, si no, pues no regresaríamos. Ok, Pero eso es... perfecto. Y la otra cosa que quiero señalar, digo, porque es importante, como esto queda grabado, quiero que todo el mundo lo sepa. Y la tercera cosa que es importante es, yo conocí a Adrián, que nos invitó esta tarde. Sé que ha invitado a varias mujeres, que soy el primer hombre que me toca estar en este esfuerzo que está haciendo, entonces le agradezco mucho que yo sea el primer caballero que esté por aquí. El tema es muy importante. Ya con Adrián pasamos hace algunos años varios días estudiando estas cosas, entonces él ya tiene un poquito la idea de lo que creo que es importante decir. Y lo otro que corrijo es que sí, efectivamente, nosotros teníamos la Fundación El Eshita, pero ahora tenemos un centro, ahora colaboramos con otras gentes en el mundo, en el centro, así se llama, el Centro Tischendorf para la Formación en Ciencias Bíblicas. Tiene su nombre en inglés, pero aquí lo pongo en castellano, el International Center for Training in Biblical Sciences, Tischendorf, ¿verdad? Es muy largo su nombre porque es un gran erudito de la Biblia, el doctor Tischendorf, que murió hace ya muchos años, en el siglo XIX trabajó. Ahora, el tema que nos trae el día de hoy a colación. Me proponía Adrián una serie de temas, 4 o 5 preguntitas que podríamos ir desarrollando, y yo le hice ahorita bolas las cosas porque él ya tenía un plan de como 1, 2, 3, 4. Le digo, no, mejor empezamos por la última y luego se metemos la tercera. Déjenme entonces explicar qué quiero hacer. Vivimos en una época en la que yo creo que nadie que estuviera en su sano juicio podría ir a usar la medicina del siglo XVI. O sea,
Si ustedes trataran de tratarse ahorita o de protegerse del COVID, por ejemplo, con la medicina, con los conocimientos médicos del siglo XVI, pues no lo harían porque saben que eran conocimientos muy malos, ni siquiera sabían que existían las vacunas, no tenían idea de los antibióticos, es decir, lo más probable es que terminaran muertos si quisieran usar esa medicina. Y sin embargo, nosotros en el cristianismo seguimos utilizando la teología del siglo XVI para enfrentarnos a los problemas cotidianos que nos presenta nuestra relación con Dios. Y este es un problema serio, este es un problema importante. Quiero ponerlo en el contexto en donde históricamente se desarrolla. Hay un movimiento muy antiguo en la humanidad que trata de, que desde la época clásica, desde la época antigua, considera que la verdad está en la tradición, que lo que los ancianos, los mayores enseñaron es la verdad, y entre más antigua sea esa información, es más verdadera, es más verídica porque es más vieja. Cuando surge la ciencia en el alrededor del siglo XVI, lo que hoy llamamos ciencia como tal, que es una cuestión que se va desarrollando 17, 18, 19, en todos estos siglos, hasta la actualidad se sigue desarrollando, todavía no hemos desarrollado el potencial total de lo que es el pensamiento científico. Entonces, en todo este desarrollo descubrimos una nueva definición de verdad. Decidimos que la verdad ya no era la tradición, el mitos en griego, la palabra griega para tradición es mitos, y de ahí viene nuestra palabra castellana mito, sino que decidimos que la verdad era la experimentación. El que yo pudiera demostrar con algún tipo de argumento sensible, con evidencia física, algo, eso iba a ser la verdad. Y si yo no te podía demostrar eso, entonces ya no era verdad. Y eso generó una enorme lucha con la tradición antigua en todas las áreas, incluida la cuestión religiosa, pero también en lo que era biología, en filosofía, en todos lados hubo una gran lucha. Al final se fue imponiendo la visión de la ciencia contemporánea, lo que llamamos la ciencia moderna. Logró imponer su visión por un punto muy sencillo, porque funciona. Porque mientras la tradición te dice que con 7 patas de camello y si te das vuelta bajo la luna 8 veces se va a curar la persona, la ciencia moderna te da una pastilla y aquel se muere y este se cura, ¿no? Entonces, por eso, porque funciona, se impuso la ciencia en todas las áreas, excepto en áreas muy puntuales como, por ejemplo, la cuestión de la Biblia. En la Biblia no se acepta que la ciencia tenga mucho que decir o nada que decir, porque busca evidencias sensibles en el mundo físico de cosas que no están en el mundo físico, que están en el mundo sobrenatural. La mayor parte del movimiento científico ha decidido dejar de lado ese mundo, no importa si existe o no, es irrelevante, porque a la ciencia solo le interesa lo que se puede medir, lo que se puede tocar. Pero luego surge el estudio de la Biblia en nuestra época moderna, las ciencias bíblicas como tales, que fíjense que juntan las dos palabras, ciencia y Biblia. Y entonces hoy tenemos un montón de trabajo en esta área que llamamos ciencias bíblicas. Es decir, tenemos arqueología bíblica, tenemos exégesis bíblica, tenemos un montón de trabajo alrededor de la Biblia que mezcla los conocimientos científicos contemporáneos con los conocimientos tradicionales de la fe, lo que llamaríamos los desarrollos teológicos que se fueron haciendo a lo largo de todo el judaísmo y el cristianismo. Entonces, fíjense que estamos en una época de la humanidad bien interesante. Estamos necesitando quitar un montón de ideas que evidentemente estaban mal, pero que siguen todavía en muchas iglesias usándose. Y tenemos que meter otras nuevas que ni aceptan la gente que cree en la tradición religiosa, ni aceptan los científicos por diferentes motivos. Los científicos en general no quieren meterse en ese mundo sobrenatural y muchos de ellos dicen que no existe porque no se puede medir, mientras que el mundo tradicionalmente religioso se niega a cambiar porque permanece con esta idea de que lo más antiguo es lo verídico. Entonces, así está la situación actual, en eso nos estamos moviendo. Y como resultado de este problema, tenemos una gran división de formas de entender el cristianismo. No voy a hablar de otras religiones, ahorita me limito al cristianismo y un poquito al judaísmo. Es decir, tanto el judaísmo como el cristianismo tiene varias ramas. De hecho, el cristianismo, en las últimas mediciones, presenta varios miles de distintas confesiones. Es decir,
hay más de 2000 confesiones diferentes de cristianismo. Cada una de ellas cree algo distinto, no exactamente lo mismo que la otra. Eso sorprende, sobre todo si uno tiene un solo libro. O sea, si yo nada más tengo el mismo libro, ¿cómo puedo tener 2000 variantes de interpretación del mismo versículo, ¿no? Pero en la práctica eso ocurre. Tenemos muchas variantes de interpretación de cada versículo y una de las tantas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos siglos, tú me preguntas, me tienes cuando quieras, Adrián, pero una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 400 años, desde que empezamos a hacer una investigación más sólida sobre la Biblia, sobre el Nuevo Testamento, por ejemplo, y el Antiguo también, que empieza en la era moderna con Erasmo de Róterdam. En el centro tenemos al experto mexicano de Erasmo de Róterdam, bueno, latinoamericano de Erasmo de Róterdam, un investigador de la UNAM que se llama Pedro Emilio Rivera, y con él hemos avanzado mucho en el trabajo de entender todo lo que hizo Erasmo, que todavía mucho ni siquiera está publicado en idiomas modernos, se quedó en el latín, sobre estudiar la Biblia. Erasmo fue el motor de la Reforma. Por lo que leyeron Calvino y Lutero en Erasmo, es que ellos inician la Reforma, porque se formaron con las ideas de Erasmo. Entonces, este Erasmo es muy importante para todo lo que estoy diciendo. Él hace el primer texto crítico del Nuevo Testamento. Y gracias a este trabajo, que es un trabajo científico, aunque no tiene los parámetros, digamos, que hoy usaríamos, ya es un inicio de ese tipo de esfuerzo. Erasmo nos mostró en ese momento que había muchos pasajes de la Escritura que se habían pervertido, que se habían añadido, que se habían quitado. Y luego Isaac Newton hace lo mismo. Alrededor de 1650, Isaac Newton demuestra en una serie de trabajos que hace, porque él era teólogo más que físico. Hoy la mayor parte de los científicos lo consideran el mayor científico de la historia o uno de los principales por su trabajo en las leyes de gravitación y en otras cosas de la física, pero Newton se consideraba a sí mismo teólogo. Hay un proyecto en internet, se llama Project Newton, ustedes se meten, ahí están todos sus manuscritos, y más del 80% de todo lo que Isaac Newton hizo en su vida fue cuestiones teológicas. El resto, el 30%, fue de alquimia y de lo que hoy llamamos física, pero la verdad es que él era teólogo. Generó un montón de leyes para hacer exégesis bíblica, hizo un montón de trabajo teológico, en fin, hizo inclusive cálculos de estos de las semanas de Daniel y de el anticristo, todas esas cosas las hizo Isaac Newton. Entonces, con el esfuerzo de estos hombres como Erasmo Rotterdam, Isaac Newton y muchos otros como Tischendorf, nos dimos cuenta que es cierto que a lo largo de los siglos se modificaron los manuscritos, se pervirtieron inclusive los textos, es decir, borraban, añadían, ponían a los lados, en fin, por motivos desde un punto que podían haber sido teológicos, políticos, históricos, si había un movimiento en ese instante de la historia que afectaba al cristianismo, entonces añadían cosas o quitaban o cambiaban como estaba escrito para no apoyar ese movimiento y que la gente no se fuera por ahí. Y todo este trabajo pasó desapercibido durante casi 400 años para los estudiosos de la Biblia. Es decir, cuando Lutero o Calvino hicieron sus teologías, todo esto no se sabía. Y se ha ido descubriendo, más muchas otras cosas que hemos descubierto, como por ejemplo, todo lo que fue la cultura antigua en el Medio Oriente. La Biblia es un libro oriental, escrito por orientales para orientales. Yo sé que esto a la gente a veces no le gusta porque dice, no, Dios le escribió para mí. No, momentito. En un momento histórico específico, hubo un judío hace 2000 años que leyó el libro de Isaías y él pudo haber pensado que lo escribieron para él también. Entonces, tenemos que ponernos, cuando estudiamos la escritura, en el contexto histórico de aquel que está viviendo el libro cuando acaba de ser dirigido a ellos. Yo no digo que no haya mensaje en la escritura para todos los tiempos y para todas las personas, porque una de las cosas que creemos los cristianos es que la escritura tiene una vida espiritual que se ajusta a cada uno de nosotros, y yo estoy convencido de ello. Por eso cuando ustedes entran a veces a una predicación y el pastor está diciendo algo, dices, ay, esto me lo está diciendo Dios a mí, es justito lo que me hacía falta. De todo les ha pasado, porque la Biblia está viva, pero espiritualmente, un tipo de vida que no es biológica. Por lo tanto, si regresamos al asunto de la historia, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Y uno de los grandes problemas, como esto de escuchar a Dios, de cómo se escucha, y uno de los grandes problemas es que las iglesias no quieren corregir. El mundo presbiteriano tiene la enorme ventaja de que es bastante más estudioso que otras denominaciones. Por desgracia,
a pesar de que es muy estudioso, como Calvino, que era un abogado que estaba acostumbrado a hacer grandes instrumentos intelectuales, y por eso si ustedes estudian su institución van a ver que están con incisos y va poco, como un abogado, o sea, con mucho cuidado, no dejando nada fuera. Pero se paga el costo de dejar muy de lado la parte de práctica espiritual. Es decir, el otro extremo son todas las iglesias pentecostales o carismáticas que no estudian gran cosa, pero que están constantemente en el espíritu y que están siendo, como dicen ellos, siendo inspirados por el espíritu para esto, para aquello, en fin, ¿no? Y la Biblia, pues bueno, la Biblia está ahí, pero yo tengo el Espíritu, Dios me habla por mis profetas o me habla a mí y yo hago lo que Dios me dice y la Biblia, pues bien, gracias, no me hace mucha falta. Entonces, hoy vivimos entre estos dos extremos, entre vivir pegados al texto y no aceptar que pueda venir nada fuera del texto, o aceptar que todo viene desde la revelación directa de Dios en este instante amigo a la iglesia y el texto, pues ahorita no tiene caso porque ya estamos en otro momento histórico. Y ese es un problema, porque los dos son extremos, y generalmente los extremos son no solo fanáticos, sino muy peligrosos. Entonces, déjenme tratar de explicarles por qué creo que ambos extremos no son convenientes para el tema que ahorita me están preguntando. ¿Cómo podemos ahí, perdón, doctor, cómo podemos conciliar y no irnos precisamente de extremo a extremo, sino un equilibrio, por usar alguna palabra, ¿no? Estudiando. Yo creo que frente a cada afirmación que se hace sobre el mundo espiritual, sobre la vida espiritual, si uno no estudia, está perdido. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ir a ver qué dice lo que creo que es la revelación de Dios, lo que dice mi iglesia que Dios reveló, pues a ver qué dice sobre el punto y a verlo bien. Y es ahí donde me encuentro con enormes problemas, porque como es un libro escrito en el Oriente para orientales hace mucho tiempo, necesito un montón de conocimiento para entenderlo bien. Les doy un solo ejemplo que me pedía Adrián que diera. En el libro, ustedes van a recordar que hay un pasaje en el libro de Isaías, no sé si por ahí lo tenemos, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. No sé si se acuerdan ustedes qué dice, ¿verdad? Isaías 55. ¿Lo podríamos leer? ¿Alguien que, si lo tienes por ahí, Adrián, podríamos leerlo? Por ahí lo tengo, a ver, dice por ahí, es Isaías 55, en el versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Noten que ahí hay una total cosa absurda. Aquí alguien, y de hecho se ha hecho en la historia, alguien ha dicho que la Biblia es absurda porque describe cosas como esta. ¿Cómo puede alguien comprar sin dinero y si no hay precio? Pues no se puede. Eso demuestra que la Biblia está mal, que el que escribió eso no sabía escribir, no sabía pensar, ya no le haga usted caso a mí. ¿No? Eso ha pasado. Lo que pasa es que estas gentes que ven así estos pasajes no conocen del mundo oriental antiguo y no entienden que así como en México hoy yo tengo una serie de mexicanismos típicos, el más común que se me ocurre es, ay, pareces jarrito de Tlaquepaque. Yo no sé si ustedes han escuchado este mexicanismo, pero, o chica fresa, es una chica fresa, ¿sí? No sé si lo han oído. Ahora está muy de moda otras que son fifís, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues estoy seguro que a un chino, a un coreano que tuviera que traducir eso, diría, pues no sé, fifís es que se parecen a un perrito, French Poodle francés, o quién sabe qué se le ocurriría, ¿no? Pero, o qué pensaría por jarrito de la que es chaparrito y amarillo y está panzoncito. Pero nosotros sabemos que no quiere decir eso. Nosotros sabemos que quiere decir que es una persona que es muy sensible, ¿verdad? Que se siente de todo. O una chica fresa es una chica muy difícil de tratar, que se cree mucho. En fin, tenemos una explicación mexicana de esa frase. Y la Biblia está llena de orientalismos, está llena de frases como esta de venir y comprar sin dinero y sin precio. Hoy, por ejemplo, es mi cumpleaños. ¿No? Hoy es cumpleaños de mi mujer, por cierto, de Montserrat. Si hoy fuera mi cumpleaños, el oriental de esa época, y todavía se sigue practicando en varias culturas orientales del Medio Oriente, pero el Medio Oriental de aquella época, judío, ¿qué hubiera hecho? Y esto lo aprendimos después de estudiar un montón de documentos del periodo, de desenterrar cosas que habían quedado ahí abajo de sinagogas, en fin, es un montón de trabajo que sea histórico, arqueológico, que se ha tenido que ir haciendo. Pero bueno,
lo que descubrimos es que esta forma de expresión quiere decir lo siguiente. Si es mi cumpleaños y yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado en este año, pues no se lo puedo dar a él, o sea, no puedo agarrar y darle un regalo porque ya ni está el templo en pie, porque yo soy, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy muy lejos de Jerusalén. Entonces, lo que yo hago es, voy y a mis congéneres, a otros seres humanos, les voy a regalar lo que no le puedo dar a Dios. Llego al mercado, yo que estoy celebrando un buen negocio, mi cumpleaños, alguna cosa que Dios siento que me dio, y le digo al que está vendiendo, melones, melones, a 3 por... sin dinero y sin precio. Y entonces cambia el grito el vendedor y empieza a decir, sin dinero y sin precio, venid y comprad sin dinero. Y entonces la gente dice, uy, alguien está celebrando. Y van ahí y agarran lo que iban a comprar, pero ya no lo pagan, porque el que está celebrando está parado junto al vendedor, y entonces usted agarra sus menús que se lleva, le agradece y se va, porque ya sabe usted que todo se lo va a pagar aquel, ¿no? Ese es el orientalismo. Y Isaías lo aplica a Jesús. Lo que ahí quiere decir es que va a haber un ser, un individuo, un Mesías, un enviado de Dios que va a pagar todo lo que no podemos pagar nosotros. Ese es todo el meollo del asunto. Pero si ustedes dejan esto de sin dinero y sin precio, ahora fíjense que empieza con los sedientos. Y si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan y recuerdan a Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan que dice, dame de esa agua para que ya no vuelva a tener yo sed? ¿Se acuerdan? Y luego Jesús en el gran día, en el último día de la fiesta, se para y dice, todos los que tengan, vengan y beban, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque dice el texto de Juan que esa agua de la que él hablaba era el espíritu que nos iba a dar. Cuando nosotros tratamos de interpretar la escritura eh, aplicándola mal, lo que vamos a generar son aberraciones teológicas. Y ejemplos tenemos muchos. No sé si en el público haya testigos de Jehová, por ejemplo, o mormones, pero si los hay, yo los invitaría a que pensaran con cuidado las interpretaciones que tienen, porque no resisten el menor análisis riguroso. Es decir, si nos ponemos a estudiar con cuidado ¿por qué yo tengo que seguir la ley de Moisés, como se sigue, por ejemplo, a su estilo en los testigos de Jehová? Se van a dar cuenta que viven fuera de época. Ahora sí que se les pasó el tren, diríamos los mexicanos. ¿Por qué? Porque no puedo vivir igual antes de que Cristo viviera, fuera crucificado y resucitara, a como puedo vivir después. Pablo, todo el ministerio de San Pablo es eso, es tratar de explicar que ya se acabó esa época, y los teólogos que se han enfrentado a ello han desarrollado diversas explicaciones a por qué en distintos periodos de la historia Dios establece diferente tipo de relación con la humanidad. Lo que queda claro, y casi ningún grupo cristiano, aunque hay algunos, pero la mayor parte no discute, es que vivimos en una era de gracia. La palabra era es la palabra economía en el griego, o economía, dicen luego. Esta economía es una administración, así como hay periodos en donde administró Peña Nieto y Fox y la administración de Obrador, así, es decir, un periodo en donde gobierna cierto presidente. Hay, según San Pablo en la Escritura, hay periodos de administración en la Biblia, de ahí viene toda la teología dispensacional. Hay muchos grupos dispensacionalistas que dicen, pues hay 18 dispensaciones, hay 14, hay 7, hay 2, hay 1, etcétera. Bueno, no voy a entrar en teología, porque la teología es otra cosa. La teología es la reflexión rigurosa, de carácter inclusive filosófico, sobre la revelación, sobre la escritura. Pero yo no estoy hablando ahorita de teología, estoy hablando de la escritura como tal. Entonces, cuando uno estudia la escritura antes de hacer mucha interpretación, lo que uno descubre es que ciertamente Dios se ha comportado distinto. Alguien diría, ha hecho distintos tipos de pactos con Adán, que con Abraham, que con Moisés, que con Jesús, que con nosotros, ¿no? Y por eso, si uno distingue en qué época está viviendo según la escritura, uno puede saber a qué está comprometido y a qué no tiene derecho o qué no debería ser. Yo les puedo decir a ustedes que no deberían seguir ninguna de las leyes de Moisés. Y ustedes van a decir, usted está loco, los 10 mandamientos. No, yo les voy a garantizar que no, porque ahora que ya hemos estudiado la Biblia los últimos 400 años, sabemos que eso pasó de moda. Ahora tenemos la escritura, la ley de Dios en nuestros corazones. Eso revela la escritura y revela más. Revela que esta ley que ahora tenemos, que se llama la ley del espíritu de vida, la ley de la libertad, ustedes todos eso lo han escuchado, se han ido algún día a un culto, han oído esas cosas.
Esa ley es todavía superior a los 10 mandamientos, todavía es superior a la de Moisés, nos demanda más cosas, ya no tenemos que dar solo el diezmo, ahora tenemos que dar la vida completa, vivimos bajo Cristo, es nuestro Señor. No voy a entrar en detalles, nomás les digo que ya quedaron caducos los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que vivimos una época muy interesante, en el centro tratamos constantemente de hacerle ver a la gente esto, en donde tenemos que reentender el cristianismo, no en el sentido de que vamos a decir cosas nuevas, sino en el sentido de que debemos cada vez comprenderlo mejor. Cómo fue escrito, cuándo fue escrito, para quién fue escrita cada cosa, y luego lo que nos toque a nosotros, vivirlo, aplicarlo al 100%. Y el caso específico de hablar con Dios es uno de estos casos. Déjenme ponerlo en toda su magnitud. Que alguien le diga a usted hoy que puede usted escuchar a Dios así como lo oyó Moisés, pues usted va a decir, usted está loco, ¿no? Ya. Generalmente hay confesiones que lo aceptan, pero muchas que no. Y sin embargo, si ustedes leen el capítulo, bueno, agarren la carta a los Efesios, la mayor revelación que se ha dado a la iglesia, no hay una revelación más grande que esa, y yo estoy seguro que ustedes van a decir, si yo lo he leído y no es tan importante. Bueno, lean Efesios con cuidado y van a ver que al principio más de 200 verbos, los primeros verbos que están ahí en griego, están en pasado, de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Y lo digo muy brevemente, ya sé que les va a sonar muy raro, pero esto es lo que está escrito. Dios hizo una nueva creación en nosotros, una nueva criatura, y uno dice, bueno, sí, es una figura literaria, no es literal. No, el texto dice que es literal. No somos igual que Adán. Es decir, a Cristo se le llama el segundo Adán. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso, porque Cristo no es un ser humano como nosotros. Todos los seres humanos nacemos de papá y de mamá, pero Jesús nació solo de María, según el relato bíblico, y de la acción del poder de Dios sobre María. Uno supone desde la ciencia contemporánea que sería sobre el óvulo. Y entonces se cumple un pasaje de escritura que los rabinos nunca pudieron entender. Hay algunos textos en la escritura que nosotros llamamos escrituras selladas, es decir, hay una serie de escrituras en la Biblia que son imposibles de entender hasta que el fenómeno ocurre. Y les voy a dar un ejemplo de una escritura sellada. Cuando en Génesis 3 le está hablando Dios a la serpiente, al Nahash, que es formalmente un ser brillante, como enseña Pablo, porque la palabra Nahash quiere decir eso, un brillante, un resplandeciente. La traducimos serpiente, pero realmente en el contexto histórico de Génesis quiere decir un ser brillante que está resplandeciendo. Este ser brillante, cuando, cuando le habla Dios a este Nahash, le dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, en el género femenino. Génesis ahí está afirmando, no solo Eva, por todo lo que dice después, no es solo Eva, todas las mujeres del mundo son enemigas naturales de Satanás. ¿Por qué? Por algo que le hizo Dios. Yo no les puedo explicar eso porque al menos en Génesis, bueno, sí podría porque sean los profetas, pero no voy a entrar en detalles. Simplemente en Génesis no se explica por qué y nada más se dice que Dios, como Eva era muy crédula, entonces Dios la iba a proteger y la forma de protegerla es que la iba a hacer enemiga natural de Satanás. Por eso todos los hombres que carecen de una mujer a su lado están condenados a ser fácilmente presa de Satanás. En cambio, cuando un hombre está cerca de una mujer, esa mujer, como su naturaleza cambió en Génesis 3 y ahora es enemiga natural de Satanás, siempre va a estar ahí para decirle, aunque no sea cristiano, aunque no sea cristiano, oye, ahí eso no me sobe, ahí está muy raro. Y por eso la humanidad, hombre, ha tratado de hundir siempre a las mujeres en la inacción, en la esquinita, tapadas hasta que no hablen, que no se metan en la sociedad, que no. ¿Para qué? Pues para tratar de alejar a la enemiga natural de aquel que quiere hacerse con el control de todo el mundo, de aquel que dice en la escritura que tiene el control de los reinos. ¿Se acuerdan de Mateo? Bueno, es toda una historia que un día sería bueno trabajar. Pero el punto es que dice ese pasaje, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente de ellos. En el hebreo, la vocalización de cada verbo es muy cuidadosa. Una sola oración en hebreo tiene muchos verbos normalmente, entonces es muy difícil saber a qué sujeto se asocia cada verbo.
Pero en este caso en particular, cuando fue vocalizada en la Biblia hebrea por los masoretas, ya en época cristiana, le pusieron las vocales que corresponden a la mujer. Entonces implicaba que la semilla de la mujer o la simiente de la mujer iba a ser enemiga de Satanás. Y eso a los rabinos, a los judíos antes de la era cristiana y después de la era cristiana, les parecía, después de que nació Cristo, les parecía una locura. Porque para el mundo clásico, por ejemplo, para los griegos o para los judíos, para los romanos, la mujer no tiene semilla, semen. El que tiene el semen es el hombre. Entonces, el hombre, cuando tiene relaciones con la mujer, colocas la semilla en la mujer, que es como la tierra. Y ahí en la semilla, decía Aristóteles, ahí va un homúnculo, un hombrecito así como chiquitito, chiquitito, que va creciendo y se hace grandote, ¿no? Entonces, como es así, pues ese pasaje era absurdo, porque la mujer no posee semilla, no tenía simiente. Entonces la solución que dieron los rabinos fue muy sencilla. Dijeron, bueno, dice eso, pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que es la semilla del hombre en la mujer. Y así se interpretó, hasta que nace Jesús. Cuando nace Jesús de la forma en que dicen los evangelios que nació, se cumple ese pasaje literalmente. Pero no había forma de saber que se refería a eso, a que Dios iba a actuar directamente sobre una mujer para que nada más con el óvulo todo pasara, sin que interviniera la semilla del hombre, hasta que pasó, porque a nadie se le iba a ocurrir que eso iba a pasar. Entonces, hay muchas escrituras así como esta, que están selladas, que no se entienden, hasta que pasa el evento y uno dice, ah, mira, con razón, nunca se me hubiera ocurrido. Pero ¿por qué voy a todo esto de la simiente? Porque cuando uno entiende, por ejemplo, entonces la naturaleza que revela la escritura que tiene la mujer, uno dice, ah, mira, qué interesante. Y podemos ir más adelante. Ahora, todo el Cristo y todos los que somos de Cristo, somos su cuerpo, la iglesia de Cristo, somos enemigos también de la simiente de Satanás. A mucha gente no le gusta hablar de hijos del diablo, pero pues la escritura dice eso. Hoy está muy mal visto. Si yo digo que alguna parte de la humanidad es hija de Satanás, aunque fuera uno, está usted loco, me van a mandar a derechos humanos. Pero eso dice la escritura, que yo tengo derecho a creer, que la Constitución me permite creer. Entonces, yo lo creo. Yo creo que hay algunos que son hijos de Satanás, porque eso dice, no, es una figura literaria, no quiere... Y ya vendrán todos los desarrollos teológicos que querrán matizar, corregir, comprender, etcétera. De hecho, perdón por ahí la interrupción, doctor. Jesús, ¿no? También usó la frase, ¿no? Hijos del diablo, ¿no? Cuando se... Ahora, ¿está jugando o de verdad está diciendo que ciertos líderes religiosos en su momento eran hijos de Satanás, porque ese es su padre y su padre es mentiroso y ustedes son mentirosos? Y yo ahorita pienso en la derecha mexicana, en cómo engaña al pueblo, en todo lo que está haciendo para buscar el mal del pueblo, y no puedo menos que pensar en Jesús contra estos líderes. O sea, no puedo menos que pensar eso. Por eso yo les recomiendo que estén actualizados en la investigación bíblica, que traten, así como en eventos como estos que hace Adrián, métanse ustedes a saber en qué vamos, porque se ha avanzado un montón en cada capítulo de cada libro de la Escritura. No tiene usted idea cuánto hemos avanzado desde tiempos de Calvino a hoy. Muchísimo, no tiene usted muchísimo. Pero eso implica cambiar teologías, cambiar dogmas, ni modo. Lo que hemos llegado a descubrir es que hay que hacer esos cambios. Y ahí es donde el problema está muy duro, porque en general las instituciones no quieren cambiar nada. ¿Cómo se va a equivocar Calvino? ¿No? O sea, si es Dios, pues, o sea, hay gente que lo ve así, hay gente que cree que todo lo que dijo Calvino tiene que estar bien porque Dios lo inspiró. Lo eleva, ¿no? A cuestión divina, ¿no, Calvino? O a Lutero o a Santo Tomás. Afortunadamente ninguno de ellos se atrevió a decir semejante locura, como Pablo, que sí escribe, a mí esto Dios me lo dijo. Ninguno de ellos hizo eso, entonces, pues, ni si ellos no lo dijeron, ¿por qué lo voy a pensar yo? Pero bueno, vamos a regresar al punto que nos llama la atención hoy. No sé si aquí no tenemos acceso a sus preguntas, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, no podemos. Sí, el público está viendo, puede preguntar directamente ahí al chat del Facebook. Claro que sí. Nada, ¿estamos bien? Ahorita no, nada, estamos bien. Bueno, si llega a haber alguna, ustedes pregunten y nosotros con mucho gusto tratamos de responder. Entonces, retomo el asunto. ¿Podemos escuchar a Dios hoy? Hay grandes corrientes teológicas que unos dicen que sí se puede, otros dicen que Dios ya no habla, otros dicen que ya habló en la Biblia y ahí acabó todo, otros dicen que está hablando hasta para qué color de calcetines te vas a poner hoy. Entonces, ¿cómo saber cuál de todas estas posturas teológicas se ajusta al texto bíblico? Fíjense que no voy a decir que sea verdad,
Simplemente voy a pedir que se ajuste a lo que el texto bíblico, en todos los libros, por todos los autores, Pedro, Juan, lo que sea, dicen. Ese es el verdadero reto de cualquier problema que uno enfrenta. Tratar de encontrar en la escritura el sentido que no haga violencia a ninguno de los pasajes en donde se habla de ese tema. Y en el contexto de hablar con Dios se afirma, por ejemplo, Pablo dice, y si otra cosa necesitáis o sentís, creo que traduce la Reina Valera, eso también os lo va a revelar Dios. Entonces hay un lugar, hay muchos lugares, ¿no? Y si algo le es revelado a alguien que esté sentado, que sepa. Y no hay ningún lugar en la Escritura en donde diga que Dios ya no revela a la humanidad o a los creyentes, para no ir tan lejos. Pero hay muchas teologías que enseñan que Dios ya no habla con la humanidad, que ya no le revela a las personas. Yo no puedo compartirlo porque esa postura contradice pasajes claros de la Escritura. Hay muchos pasajes, más de 18 pasajes, en donde claramente se afirma que Dios continúa revelando en nuestros días, en la era de gracia, en la época de la iglesia. Otros dicen, bueno, sí, cuando estaban escribiendo Pablo, pero después ya no. Cuando ya la Biblia quedó como el librito completo que llegó lo perfecto, ya todo eso que era imperfecto, entonces están diciendo que la revelación directa a Dios a las personas era algo imperfecto, fíjense. Fíjense qué locura, o sea, qué cosa sin sentido. Claro que no. Ese pasaje se refiere al futuro, cuando Cristo retorna, cuando estemos con él, es otra cosa. Si ustedes ven el contexto, van a ver que eso se refiere. Entonces, primer punto, ¿Dios sigue hablándonos? Sí, Dios le sigue hablando a todo mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho, todo mundo, vamos a ponerlo en un grupo específico, a la Iglesia de Cristo. A los otros, todo lo que voy a decir se vale para la Iglesia de Cristo. Para cualquier otro grupo humano tendría yo que usar otras cosas, tendría que poner una serie de peros, en fin, no vienen ahorita a mi discurso. Nada más voy a hablar de la Iglesia de Cristo. Todos los que creen que Jesús es su Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, como dice Romanos 10, 9 y 10, ellos se supone que poseen Espíritu Santo. Ustedes y yo, si creemos eso, tenemos Espíritu Santo. Y si eso es cierto y tenemos Espíritu Santo, el texto afirma que por ese solo hecho somos hijos de Dios, compartimos la naturaleza divina. Y porque compartimos la naturaleza divina, tenemos una serie de características propias que nos hacen ser imagen de Cristo. Si lo han leído, si han leído Efesios, Colosenses, Gálatas, van a ver que eso está escrito así. Y si somos imagen de Cristo, así como Cristo es imagen de Dios, somos imagen de Cristo, entonces terminamos siendo de alguna manera imagen de Dios en la tierra. Eso que nosotros tenemos, ese espíritu que poseemos, nos capacita para estar en contacto con Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Se ha visto, digo, en la Escritura hay muchos ejemplos en los profetas de cómo Dios les da visiones, de cómo Dios lo oyen, huelen, sienten. No sé si ustedes recuerdan, pero todos los sentidos que normalmente llamaríamos sentidos físicos en los libros de los profetas del Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo, se mencionan como cosas que le ocurren a las personas, a los creyentes, pero no está, lo que están oliendo o sintiendo no está en el mundo físico, simplemente ocurre. Es decir, en su mente ven una imagen. A eso le llamamos visión, ¿no? Es distinto al sueño, lo que normalmente la Biblia traduce como sueño en su Reina Valera, y soñó esto y soñó lo otro. El hebreo no dice sueño, el hebreo dice visión nocturna. Y por eso, como dice visión nocturna, la gente piensa que es un sueño, pero no es un sueño. Es una visión cuando la persona está consciente, no está dormida, está consciente. De hecho, doctor, ahí a veces mucho del escepticismo que se escucha es de que dicen, no, ya Dios ahora ya no habla directamente como antes, porque por eso surgen precisamente muchos charlatanes, ¿no? Que dicen, Dios me dijo o me mostró, y ya luego forman sus propios dogmas totalmente antibíblicos, ¿no? También a veces se da esta cuestión, por eso mucho el énfasis de que no, ya cesó de mostrarse así como antes a los humanos, ¿no? Sí, yo les voy a dar un ejemplo de un hermano que ya murió, el hermano Bautista. Este hermano decía alguna vez, dando yo clase en el seminario, él me dijo, es que no podemos permitir que un presbiteriano tome ni una gota de vino. Y yo le decía, ¿por qué? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque cuando llegó aquí la iglesia presbiteriana en México había mucho borracho y la única forma de controlar a los borrachos, pues es que no tomen nada. Oiga, hermano, pero en la escritura dice que Jesús tomaba vino, que usted tome su vino. No, pues dirá lo que sea, pero no podemos arriesgarnos a eso. Es lo que me estás diciendo, es exactamente lo mismo. Frente a la incapacidad humana
de resolver un problema con medios divinos, decidimos mejor ni intentar resolverlo y mejor cambiamos la escritura, negamos la escritura, nos oponemos a lo que está escrito para que no vaya a haber problemas. Pues háganme ustedes favor, para que no vaya a haber problemas. No, lo que uno hace es dice, ¿me vas a engañar? No puedes, porque así está Dios. Tú dices que te habla a mí también. Entonces, hay un ejemplo específico en las escrituras de dos profetas. Dios le manda a un profeta que vaya a hablar contra un rey y le dice, no comas nada ahí, te vas, regresas por un camino diferente al que te fuiste, no sé si ustedes se acuerdan, y entonces llega otro que era profeta y le dice, no, Dios me habló y me dijo que te vengas a comer a la casa, y se lo lleva, y entonces dice, ahora como veniste, ahora te vas a morir, ¿verdad? No vas a llegar de regreso a tu casa porque desobedeciste a Dios, pero tú me dijiste, no, pues, ¿para qué me crees? Entonces, lo importante es que, y sí, se lo come un león, ¿no? Lo importante es que este pasaje nos enseña que no se trata de creerle a otros. Hubo una época cuando Cristo no ha sido crucificado y no hay opción de tener Espíritu Santo, en donde solo algunos tenían el Espíritu por medida. La figura literaria que se usa en la Biblia es sobre de ellos. Y si desobedecían en cualquier cosa, perdían el Espíritu. El ejemplo es Saúl. A Saúl le llega el Espíritu, pero desobedece y entonces se le va el Espíritu y se va sobre David. ¿Se acuerdan? Bueno, todos los profetas, incluyendo nuestro Señor Jesús, tenían el Espíritu sobre de ellos, dice así el texto, limitado con el riesgo de perderlo, de que se alejara de ellos si desobedecían. Pero si obedecían, no. Nosotros ya no, la Escritura dice que ahora estamos recubiertos de Cristo y que el Espíritu está en nuestros corazones y que no lo podemos perder, que eso es algo que ya poseemos. Eso es también importante porque hay muchas teologías que enseñan que se pierde la salvación y locuras de esas. La Biblia no dice eso. Aunque hay pasajes que pueden interpretarse en ese sentido, cuando uno se sienta a leerlos en serio desde el griego con su orientalismo, todo lo que tenga, figuras literarias, es que hay muchas cosas que se necesitan saber para interpretar la Biblia, la historia del texto mismo que no esté corrompido, en fin. Cuando hacen eso, pues obviamente eso no dicen los pasajes que luego usan para defender la idea de que se pierde el espíritu. No se pierde. No se pierde porque ya somos hijos, porque somos nuevas criaturas. Nuestra nueva creación ahora ya no es como Adán. Adán era un cuerpo físico que perdía el espíritu, como le pasó. Pero con Cristo, todos los que somos de Cristo somos una sola cosa. Ahorita seguimos teniendo un cuerpo físico, vamos a morir, gracias a Dios. Y cuando muramos, no es que quiera morirme rápido, porque Dios me necesita aquí para hacer cosas como cada uno de ustedes, pero cuando llegue el momento de muerte, por fin voy a poder transformar esto que no me permite entrar en este reino, en este mundo con Dios, por un cuerpo sobrenatural como el que tiene Cristo. Eso revela la Escritura. Ustedes pueden creerlo o no creerlo, pero si empiezan a escuchar a Dios y ver lo que Dios anuncia, van a terminar creyendo, lo van a ver. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta que Dios realmente actúa en ustedes, yo no sé por qué están ahorita sentados oyendo esto, pero yo estoy convencido que si están sentados oyendo esto es porque en algún momento de la vida algo les ha pasado que los ha convencido de que Dios existe. Entonces, si eso les ha pasado y están convencidos de que Dios existe, pónganse a estudiar esto en serio. No crean que es algo trivial, hay que estudiarlo bien. Piensen en un neurocirujano. Un neurocirujano estudia mucho para salvarle la vida a una persona en el cerebro. Esto es la vida eterna, esto es la vida sobrenatural. Se requiere también una cantidad enorme de estudio, pero tiene muchos beneficios, tiene muchos provechos. De hecho, doctor, ahí hay diferencias o se pueden notar diferencias porque también muchos de nosotros podemos decir que somos creyentes, que estamos convencidos, pero también se habla de una diferencia en el sentido de que qué es realmente conocer a Dios, porque a veces muchos solamente sabemos de Dios, mas no lo conocemos. Digo, es profundo, es fuerte, pero sí es cierto, ¿no? Y para eso sirve esta charla, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de entre saber, conocer, creerle, no creerle a la Escritura? Totalmente de acuerdo. Hay un libro hermoso de un filósofo mexicano, ¿verdad? Luis Villoro, y él usa 3 definiciones distintas entre saber, creer y conocer. Creer quiere decir estar convencido de algo, en su sentido fuerte. Cuando yo digo que creo en Dios, porque estoy convencido, no tengo duda. Pero también la palabra creer tiene un sentido débil. Creo que va a llover, creo que me voy a ganar la lotería. Bueno, eso no quiere decir que esté convencido, quiere decir que tengo la esperanza. Entonces, en castellano usamos el creer en esas dos formas. El saber propone Villoro que lo usemos siempre como una información que nos llega de segunda mano. Una foto que vi, alguien que algo me contó, yo estudié en la escuela, entonces yo sé, ¿verdad? Ciertas cosas. Yo sé que el hombre fue a la luna. Pero conocer
es solo por experiencia personal. La palabra griega del Nuevo Testamento es gnosko. Quiere decir que conozco por experiencia personal. Y cuando el Nuevo Testamento dice que conozco algo, es porque me consta, porque yo lo probé, lo vi, lo oí, lo sentí. Miren ustedes, Dios nos sigue revelando. Lo voy a hacer. Tenemos un curso los viernes por la tarde. El que le interese ahí nos contacta en Facebook. Estoy con mi nombre ahí en Facebook. Pero en el curso estamos ahorita desde abril, hemos estado trabajando desde mayo en esto de escuchar bien a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue hablando a todos los creyentes de las formas que siempre ha hablado. Nos llegan imágenes. ¿Cómo les pongo esto? Piensen, por favor, en una, y seguramente a muchos de ustedes ya les ha pasado, porque Dios necesita que tomen un curso para hablarles, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una palmera. Quiero que imaginen una palmera en el mar con un coco ahí al lado que van a tomarse. Ya, imagínenselo en la mente. ¿Ya lo pensaron? Bueno, estoy seguro que nunca habrían pensado en eso ahorita si yo no se los pido. Una forma de reconocer que Dios nos está dando revelación, que nos está hablando. ¿Toda la revelación está en la Biblia? Sí. ¿La Biblia es revelada? Yo creo que sí, podría dar mis argumentos. Pero ahí no se agota la revelación. Según la Biblia misma, Dios nos sigue revelando. Dios nos sigue dando revelación. Cristo lo dice con todas sus letras. Hay muchas otras cosas que necesito decirles, dice en el Evangelio de Juan, pero ahorita no las pueden cargar, no las pueden aguantar, son demasiado difíciles. Voy a ir al Padre y le voy a pedir y Él va a mandar un consolador. Él va a mandar ese famoso Nefmahalion, ese Espíritu Santo. Y cuando venga, Él les va a enseñar, traduce la Reina Valera conducir, pero el griego quiere decir, los va a llevar, los va a ir enseñando, los va a ir jalando a toda la realidad, a toda la verdad. Lo tenemos, Él nos va llevando. Entonces, cuando les llegue una imagen mental en la que no estén pensando, normalmente, dice el libro de Job, esto cómo se hace con cuidado, se explica, Eliú le explica a Job cómo revela a Dios. Ojalá que tuviera tiempo, no va a dar tiempo a hablar de eso, nada más se los menciono. Cuando uno está muy tranquilo, cuando uno ya está a punto de dormirse, pero no se ha dormido, o está apenas despertando, ahí Dios normalmente revela mucho. ¿Por qué? Porque usted no está ocupado con su mente pensando cosas, sino que usted ya está tranquilito sin pensar, y ahí Dios aprovecha para meter y entonces nos guía, ¿verdad? Cuando ustedes tengan, ya sea en esos momentos, en cualquier momento del día, les llega un pensamiento que no tiene caso, háblale a tu hermano. Ah, chihuahua, ¿por qué pensé en mi hermano? Pues bueno, le voy a hablar. Ay, tengo un problema, por favor, ven a ayudar. Sí, no sé si les ha pasado, pero a todos no me debería ir este avión. Yo siento que no debo subirme. Bueno, me voy a subir y se cae el avión. Es decir, eso que luego llaman sexto sentido y que la cuestión está de la femenino, no, es Dios revelándonos. Y el chiste es que alguien nos enseñe a escucharlo. Entonces, cuando les lleguen imágenes en este momento que están muy tranquilos, en las que no están pensando, en los que no venían, pongan atención. Y si son imágenes que implican acción, les recomiendo que actúen como les está llegando en esa imagen. No solo son imágenes, pueden ser olores. Hay olores que se asocian según el texto. Un profeta va a decir, esto me huele a mentira. ¿Cómo huele la mentira? Bueno, hay ciertos olores que no están en el mundo físico, nunca van a estar ahí, pero ustedes los van a oler. Y así Dios les va a decir, cuidado, no confíes en este hombre. O aquí hay un peligro. O esto está muy bien, confía. Van a ver, ustedes lo van a ir experimentando en su propia vida. Lo mismo que hay sensaciones, pueden sentir cosas que no están ahí, pueden ver cosas que no están ahí. Todo siempre es para un provecho. Cuando Dios revela algo a su iglesia es para tenerla sabia, informada sobre lo que está pasando o va a pasar y cómo se debe actuar. Muchos pastores dicen que yo no debo enseñar estas cosas así en cualquier plática con todo el mundo, como ahorita, porque son muy serias y muy profundas y requieren mucho estudio y mucha teología. Y yo les digo que están equivocados, que ellos no tienen ni idea de lo que Dios quiere, porque si no lo hace uno así, claro, sencillo, la gente que está recibiendo información de Dios, que está teniendo revelación, no la identifica. Ahora, yo no lo voy a hacer, eso lo va a hacer Dios con ustedes. Y cuando les pase van a decir, ay, sí, cierto. Y si ustedes ponen atención y hacen caso en lo que Dios les diga, les va a ir muy bien en la vida. Siempre van a estar un paso adelante Satanás, o 2, o 10. Van a poder ir resolviendo todo. Confíen en su Dios. Entre más esto, escuchamos. De hecho, doctor, perdón la interrupción.
A veces también una problemática actual de los jóvenes, incluso de iglesia, que vivimos en un tiempo postmoderno, ¿no? Que también es un término por ahí, en donde nos cuesta mucho hilar, por decir, cuestionar la Biblia con nuestro día a día, ¿no? A veces lo vemos como un libro, pues, que no nos dice mucho respecto a nuestro presente o el futuro, porque desconocemos, pero también entra el Espíritu de Dios ahí y lo que está hablando usted, que nos puede revelar ciertas cosas, pero ¿qué decirle a quienes nos están escuchando cómo saber que la Biblia sí es relevante, cómo Dios sigue hablando a través de varios medios y que sí tiene sentido la Biblia en el mundo postmoderno? Yo lo pondría así. ¿Creen ustedes que un manual de física nuclear es cierto? Yo les doy ahí un manual para que hagan una bomba atómica. ¿Es verdadero? Pues no puede usted saber hasta que no lo siga y vea si pudo construir la bomba y si la bomba funcionó, ¿no? Lo mismo pasa con la escritura. La escritura no puede uno saber si es cierta o falsa, primero si uno no la conoce, y luego si uno no la estudia o no la pone a prueba, es decir, no basta con leerla. Leer está bien, es muy necesario, pero además hay que estudiarla, que es diferente. Entonces, si ustedes la leen y luego la estudian, o la leen y la estudian al mismo tiempo, entonces van a ir viendo que les va a ir mostrando cosas que ocurrieron, cosas que están ocurriendo, pueden ocurrir, y cosas que ocurrirán en un futuro. Y ustedes pueden ponerlo a prueba. A ver, dice la Biblia que pasó esto. ¿Sí es cierto? No, no es cierto. Así no fue. Ah, pues aquí es una mentira. No, pues sí, sí pasó. Ah, mira. No, no sabemos. Ah, pues vamos a ver. Es decir, cuando uno, yo me formé en la ciencia. Yo soy científico, digamos, de formación. Por naturaleza no debería creer en estas cosas, pero cuando yo estudié la Biblia ya más en serio, me di cuenta que era verdad. Me di cuenta que lo que decía no solo no contradice lo que sabe la humanidad, sino que me permite avanzar e ir más lejos todavía. Entonces dije, ah, pues obvio, esto es cierto, pero no los puedo convencer. Ustedes necesitan ponerlo a prueba. Por ejemplo, dice ahí, clama a mí, yo te responderé y te revelaré. Bueno, pues si ustedes no claman, ¿cuándo les va a responder? Noten que hay una condición. Tienes que pedirle para que él te responda. Fíjense qué chistoso. Uno pensaría, no, pues Dios habla. No, se descubre que en la Biblia dice, o sea, Dios no es chismoso, Dios no es metiche. Si usted no le pregunta, no crea que le va a venir a decir qué hacer con la cuñada que se está portando mal. No, tiene usted que hacer su esfuerzo y le oye, Dios, ¿qué debería hacer con fulano? Y le va a llegar una idea. A lo mejor escucha usted palabras, ve esto. Ay, no, ¿cómo crees Dios? Pero lo hace uno y funciona, porque Dios conoce a la gente. Entonces, yo lo que recomiendo, mi querido Adrián, es que se tomen en serio el estudio de la Biblia, en serio, o sea, que se pongan a estudiarla, a trabajarla, a saber todo lo que se ha estado descubriendo. En mi página de Facebook siempre estoy poniendo todo lo que está saliendo esa semana en todo el mundo, lo que está descubriendo. Métanse a esa página, van a encontrar un montón de información valiosa, pero sobre todo en sus escuelas dominicales, con la gente ahí en su iglesia que le gusta estudiar, júntense. Carlitos, uno de mis alumnos que viene de la iglesia presbiteriana, le encanta enseñar, pero pues lo sacaron de su presbiterio, que porque como no hay ministerio de maestro, pues no van a estarle pagándole para que enseñe, si el chiste es que sea pastor, ¿no? Y cada ministerio tiene su propio trabajo y esfuerzo, y no puede uno desviar lo del pastor al maestro, ni lo del profeta, o sea, no, cada uno tiene su chamba. En fin, son cosas que yo pienso. Claro, doctor, no, y es interesante abordarlas porque lo primordial es, como usted dice, ¿no? El estudio, más lógicamente no dejarlo solamente en leer o estudiar, sino que precisamente quienes somos creyentes creemos en el poder del Espíritu de Dios que se va a hacer presente y nos va a revelar muchas cosas, ¿no? Sobre todo cómo entendemos, por ejemplo, hoy el mundo tan convulso como nos encontramos hoy en día, ¿no? Siempre ha habido problemas sociales, siempre ha habido desastres naturales, siempre ha habido muchas cuestiones adversas para la humanidad, pero también si hay un conocimiento y una revelación directa del Señor, podemos ver, por ejemplo, signos del final de los tiempos, ¿no? Digo, no me voy a meter yo en cuestiones de apocalipsis o esta cuestión de la materia de las cosas del futuro, pero lo que sí quiero decir es de que cuando tenemos la óptica, la cosmovisión bíblica, podemos identificar, discernir, como se dice, de dónde viene, qué cosa, por qué. A lo mejor no muy claro, pero sí vamos a tener los sentidos ejercitados, ¿no?
como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y yo creo que es lo que hace falta, pues a todos, ¿no? Lógicamente a los adultos y también a la nueva generación. Por último, doctor, para ir concluyendo, nosotros ya vamos a la mitad, uno más de salida. Hay una preocupación para las nuevas generaciones. Estaba yo viendo una noticia reciente donde una maestra de universidad por ahí evidenció a sus alumnos, creo que en materia administrativa o algo así, o contadores eran los muchachos, donde ella le pidió que citaran fuentes bibliográficas a sus alumnos en sus tareas. Y por ahí está el video circulando en la noticia en donde los alumnos le dicen que qué es eso, ¿no? Que eso es un término jurídico, que no sabía de qué estaba hablando y que estaba haciendo muy difícil la materia, ¿no? Entonces ahí el video dice, muchachos, si eso lo deben saber desde primaria, que es una fuente bibliográfica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ya las nuevas generaciones, al parecer, hay cosas que no van a cambiar, siempre va a ser lo mismo, pero ahora la juventud ya no es la misma que incluso hace 20 años, ¿no? En los temas bíblicos, en los temas espirituales, ¿cómo ve esta transición, esta nueva generación? ¿Y qué les puede decir, doctor, desde su perspectiva espiritual y también como estudioso de la palabra? Mis amigos, mis compañeros en el centro de Tischendorf, de Ciencias Bíblicas, siempre dicen esto que yo voy a decir. Mi mujer, Pedro, dicen constantemente que vivimos en una época muy grave porque es cuando más tenemos acceso a toda la información posible. Con un clic usted puede estar en el manuscrito más extraño que antes era imposible de localizar porque estaba lejísimo, se había que gastar mucho. Con un clic usted lo lee, pero al mismo tiempo vivimos en la época en que menos le importa a la gente profundizar en este conocimiento. ¿Por qué? Porque la posmodernidad tiene una axiología, una teoría de los valores, en la que cree que cualquier postura intelectual es igualmente respetable. Y si usted quiere creer que existen los marcianos, si usted quiere creer que existe Mahoma, no Mahoma, que existe Alá, y usted quiere creer que existe Buda, bueno, está bien, pues todo es válido, porque finalmente no existe una verdad, cada quien inventa su verdad. Es un poquito lo que, para ponerlo en otras palabras, como me gusta enseñarlo a mí, la posmodernidad dice que todo se vale. Y la realidad es que no todo se vale, que por mucho que los seres humanos quieran hacer como que son mujeres, aunque nacieron hombres y se esfuerzan en todo para transformarse en mujer, su genética siempre será masculina. Los genes no los puede cambiar, ahí están. Lo más que puede hacer es falsificarse la vida. Y yo no puedo vivir en una vida falsificada. A mí me parece poco digno, poco humano vivir falsificándome la existencia. Si me queda claro que existe Dios, pues lo menos que puedo hacer es tratar de conocer a este Dios. Quiero cerrar con esto por el tema en general. Miren, un Dios que no se comunica con la humanidad para todo fin práctico no existe. Porque si no se comunica no hay manera de saber que está ahí. No lo olviden. Un Dios real tiene que estar en comunicación con su iglesia. De lo contrario, pues es como si no existiera, ¿para qué lo quiero? Eso es vital. ¿Qué más te puedo decir, mi querido Adrián? Estamos condenados en esta época posmoderna que la cultura cada vez desaparezca más. Y por eso los cristianos, como en todas las épocas anteriores, vamos a seguir siendo los guardianes, los garantes de la cultura si sabemos hacerlo bien. Porque el mundo está ocupado con irse de fiesta, con defender el lenguaje inclusivo y con muchas otras cosas que bien usadas serían muy valiosas, pero no las usan bien. Como todo lo que da Dios, lo usan mal. Sí. Y de hecho nuestra tarea, ¿no? Precisamente de dejar o transmitir ese legado, ¿no? Que si bien es cierto, es el poder de Dios que es el que hace que se logre, sí es responsabilidad nuestra formar a los que vienen detrás, ¿no? Sobre todo en los ámbitos tan difíciles, en esta pandemia global que estamos viviendo, mucha gente se ha desesperado, ha perdido la esperanza por muchas cosas que han pasado, ¿no? Desde la enfermedad, la muerte, la economía, un crack, un desastre, pérdida de empleos, y es ahí precisamente donde debemos acudir a la risa, a la fuente que es el Señor, ¿no? Pero sí debemos confiar, sí debemos saber cómo y estudiar.
Pues doctor, le agradezco. Gracias, muy interesante su charla, sobre todo las preguntas que se fueron desenvolviendo, que fuimos, o fue más bien usted puntualizando de cómo habla Dios hoy, cómo las revelaciones si existen, cómo Dios se sigue comunicando, la importancia que tiene el estudio serio de la Biblia para que seamos responsables y nosotros mismos podamos experimentar a este Dios en el cual creemos, ¿no? Entonces, gracias por su participación, doctor. ¿Algún otro aporte que quiera dejar para despedirnos? Pues nada más que los que tengan preguntas, ya que no se pudo ahorita responder si alguien tenía, que me contacten por Facebook, ahí es muy fácil, Claro. con mi nombre, ahí estoy en el Facebook, y hagan todas las preguntas que quieran, si quieren, péguenlas ahí en el muro, porque les sirven a ustedes y a todos los que las lean. Estoy abierto, estamos abiertos en el centro, somos un montón de gente, cada quien en su área, en el hebreo, en el griego, en el arameo, en los textos, o sea, cada quien se dedica a algo, todos estamos siempre muy dispuestos a resolver las preguntas que tengan. Y Bueno, pues agradecerte a ti, Adrián, que das esta oportunidad para que la gente escuche y piense sobre estas cosas, sobre Dios. sí, gracias a Dios, ¿no? Y ahí está lo que dice el doctor, ¿no? Está disponible en su Facebook, lo van a encontrar como tiene su nombre ahí, que lo ven en pantalla. Pueden hacer preguntas, a lo mejor y este espacio también va a quedar grabado, está abierto y pues nos esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros y también gracias por aceptar esta charla. Cuando ustedes gusten, aquí estaremos. Gracias, un abrazo y saludos. Felicidades a su esposa, lo interrumpí en el día del cumpleaños de su esposa. Pero no, muchas gracias, muchas gracias. Agradece ella seguramente. Gracias a Dios y gracias a todos los que nos están viendo. Esto fue Charlando con el doctor Raúl Martín Cruz Mireles. Hasta pronto, doctor, y gracias Dios a los todos. bendiga, que estén muy bien todos. Gracias, gracias.